¿Listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en el vibrante mundo de las fiestas latinoamericanas. Un tema fascinante. Exploraremos cómo la inteligencia artificial podría transformar tradiciones como el desfile de años viejos en Ecuador. O el carnaval de negros y blancos en Colombia. Exacto. Para quienes no estén familiarizados, imaginen enormes marionetas, disfraces elaborados, una fusión de historia y comunidad. Celebrando el fin de año y el comienzo del nuevo. Nos basamos en un artículo de investigación que analiza el potencial y también los retos de integrar la IA en estos eventos. La pregunta clave es, ¿puede la tecnología enriquecer la tradición sin borrar su alma? Justamente. Empecemos por el diseño creativo. El artículo menciona cómo la IA podría influir en el diseño de carrozas y figuras para el desfile de años viejos. Con propuestas innovadoras que se inspiren en temas tradicionales, pero también en ideas contemporáneas. Hablan de las redes generativas antagonistas, o GANs, que podrían crear prototipos visuales para inspirar a los artistas. Sí, las GINs son fascinantes. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicarnos cómo funcionan? Claro, en términos sencillos, son dos inteligencias artificiales que compiten entre sí. Una intenta crear algo que parezca real, mientras que la otra intenta detectar si es genuino o una falsificación. Interesante. Y este proceso iterativo continúa hasta que se obtienen resultados sorprendentes que pueden servir como punto de partida para la creatividad humana. Un proceso creativo único, sin duda. El artículo también explora cómo la IA podría influir en el diseño de los trajes. Los algoritmos pueden analizar patrones culturales, sugerir combinaciones de colores, texturas y formas que reflejen la identidad del evento. Y al mismo tiempo incorporar tendencias modernas. Exactamente. Permitiría una evolución natural del diseño sin perder la esencia de la tradición. Hablamos de las narrativas interactivas. El artículo propone que la IA puede crear historias personalizadas para cada carroza o figura del desfile. Conectándolas con el pasado, el presente y las expectativas futuras de la comunidad. Usando modelos de lenguaje avanzados. Como GPT, por ejemplo. Se podrían generar narrativas que doten a cada elemento del desfile de una identidad y un significado propios. Enlazados con la historia y la visión de la comunidad. Imaginemos la posibilidad de escanear un código QR en una carroza. Y acceder a una animación o una experiencia interactiva en nuestro teléfono que nos revele su historia. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto, la realidad aumentada y las experiencias virtuales. La realidad aumentada podría superponer efectos visuales sobre las carrozas y los disfraces durante los desfiles. Creando una experiencia inmersiva para los espectadores. Imagina presenciar fuegos artificiales virtuales que explotan sobre una carroza. O un disfraz que cambia de color ante nuestros ojos. El artículo también menciona la posibilidad de crear una versión virtual del carnaval usando realidad virtual. Con la realidad virtual, personas que no puedan asistir presencialmente podrían experimentar las festividades desde cualquier parte del mundo. Ampliando el alcance del evento y permitiendo que más personas se conecten con estas tradiciones. Sin importar las barreras físicas. Un mundo de posibilidades. Pero más allá del espectáculo visual, la IA también podría ser una herramienta valiosa para la logística y la seguridad de estos eventos multitudinarios. Claro. La IA puede optimizar la planificación de rutas y horarios del desfile. Resultando en una mejor coordinación y una reducción de las congestiones. Y los sistemas de visión artificial podrían analizar el flujo de personas en tiempo real. Para garantizar la seguridad y la fluidez del evento. Exactamente. Es decir, la IA podría contribuir a que todo funcione de manera más eficiente y segura. Y no podemos olvidar el papel crucial que puede desempeñar en la preservación y documentación cultural. La IA puede ser la clave para crear un archivo digital de diseños, música, relatos y estilos artísticos. Asegurando la conservación de estas tradiciones para las generaciones futuras. Un museo online dedicado a estas festividades en constante crecimiento y evolución. Un legado invaluable. Además, los algoritmos de aprendizaje automático podrían identificar patrones y tendencias en la evolución de las festividades. Ofreciéndonos una perspectiva única sobre su desarrollo a lo largo del tiempo. Y hablando del futuro, el artículo también menciona cómo la IA puede ayudar a promocionar el evento de maneras innovadoras. Las plataformas de marketing con IA pueden generar contenido promocional adaptado a audiencias específicas. Maximizando el alcance del evento. Y se podrían crear avatares digitales interactivos basados en personajes emblemáticos del carnaval. Imaginemos un personaje tradicional interactuando con nosotros a través de nuestro teléfono. La IA abre un abanico de posibilidades fascinantes. Pero, como se menciona en el artículo, es fundamental abordar estos avances con sensibilidad cultural.
Totalmente. Si bien esas tecnologías pueden enriquecer las festividades, es crucial garantizar que su uso respete y preserve la autenticidad cultural. La participación activa de artistas, historiadores y comunidades locales es clave. Para encontrar el equilibrio entre la innovación y la tradición. Es un punto crucial. Necesitamos asegurarnos de que la tecnología esté al servicio de la cultura y no al revés. Exactamente, la colaboración es fundamental. Necesitamos un diálogo abierto entre los expertos en tecnología, los artistas, los historiadores, Y sobre todo las comunidades que mantienen vivas estas tradiciones. para que la tecnología amplifique las voces de las comunidades, no para silenciarlas. Totalmente de acuerdo. La tecnología debe ser una herramienta para empoderar a las comunidades, para ayudarlas a contar sus historias de una manera aún más impactante. Y hablando de historias impactantes, ¿te imaginas cómo la IA podría utilizarse para preservar y compartir la historia oral de estas festividades? Sería fascinante. Imagina usar la IA para transcribir y traducir grabaciones de audio y vídeo de personas mayores. Personas que han vivido y participado en estas festividades durante décadas. Sus historias y conocimientos serían preservados para las generaciones futuras. Un tesoro invaluable. Y no solo eso, la IA también podría utilizarse para crear experiencias interactivas que permitan a las personas explorar la historia de estas festividades de una manera más inmersiva. Podríamos crear museos virtuales, recorridos interactivos e incluso juegos. Que permitan a las personas aprender sobre estas tradiciones de una manera divertida y atractiva. Las posibilidades son infinitas. Pero, como siempre, la clave está en utilizar la tecnología de manera responsable Ética. y con un profundo respeto por la cultura y las comunidades que la han creado. Totalmente de acuerdo. La tecnología es una herramienta poderosa. Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se utilice para el bien común. Y en el caso de las festividades tradicionales, esto significa utilizar la IA para celebrar y preservar la cultura. No para homogeneizarla o reemplazarla. Exacto. Es un punto crucial. La IA puede ser una herramienta poderosa para la innovación, pero la innovación no debe significar la pérdida de la identidad cultural. La verdadera innovación radica en encontrar la manera de integrar la tecnología de una manera que enriquezca y fortalezca la cultura. No que la debilite. Y eso nos lleva a otro punto importante. La accesibilidad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la integración de la IA en estas festividades beneficie a todas las personas? Independientemente de sus capacidades o limitaciones. Debemos asegurarnos de que la tecnología sea inclusiva y accesible para todos. Por ejemplo, podríamos utilizar la IA para crear subtítulos en tiempo real Para las personas con discapacidad auditiva. o para desarrollar aplicaciones que permitan a las personas con movilidad reducida experimentar las festividades virtualmente. Son excelentes ejemplos. Claro. La IA tiene el potencial de hacer que estas festividades sean más accesibles e inclusivas para todos. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese potencial se materialice. La tecnología debe utilizarse para derribar barreras, no para crearlas. Y hablando de derribar barreras, ¿qué opinas sobre el uso de la IA para conectar a personas de diferentes culturas a través de estas festividades? La IA podría utilizarse para traducir en tiempo real las canciones, los diálogos y las historias de las festividades. Lo que permitiría a personas de diferentes países e idiomas comprender y apreciar la riqueza cultural de estos eventos. Sería una forma maravillosa de promover el entendimiento intercultural. Y de celebrar la diversidad. La IA tiene el potencial de acercarnos a otras culturas. Y de ayudarnos a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el futuro de la IA en las festividades tradicionales? ¿Cómo imaginas que la tecnología transformará estas celebraciones en las próximas décadas? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que podemos decir con seguridad que la IA jugará un papel cada vez más importante en la forma en que experimentamos y celebramos la cultura. Estoy de acuerdo. Y aunque es imposible predecir con exactitud cómo se desarrollará todo, estoy seguro de que será un viaje emocionante. Sin duda, el futuro de la IA en la cultura está lleno de posibilidades. Y estoy deseando ver cómo se materializan. Y nosotros también. Pero por ahora, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Estoy de acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno y creo que es importante que nuestros oyentes tengan tiempo para procesar toda esta información. Retomando nuestra inmersión, es crucial aportar los desafíos éticos de integrar la IA en las festividades. Uno de los puntos más sensibles es el riesgo de homogeneización cultural. Si la IA se usa para replicar patrones existentes sin una intervención humana crítica, podríamos terminar con festividades que pierden su singularidad. Se volverían demasiado similares entre sí. ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa? ¿Cómo usar la IA para potenciar la diversidad cultural que caracteriza a estas celebraciones? La clave está en la participación activa de las comunidades locales.
Artistas, historiadores, las personas que han mantenido vivas estas tradiciones deben tener voz y voto. La tecnología no puede imponerse desde arriba, Debe ser un proceso colaborativo. que respete los valores y las necesidades de cada comunidad. ¿Qué mecanismos podemos implementar para garantizar que la IA se utilice de manera justa e inclusiva, sin reproducir estereotipos o excluir a ciertos grupos? Es fundamental establecer mecanismos de control para evitar sesgos y discriminaciones. Los algoritmos de IA pueden perpetuar sesgos existentes si no se diseñan con cuidado. Claro. La diversidad en los equipos de desarrollo y la inclusión de perspectivas de diferentes comunidades son esenciales. Para mitigar este riesgo. Otro desafío ético importante es el de la propiedad intelectual. ¿A quién pertenecen los diseños, las historias, las creaciones generadas por la IA? ¿Cómo se protegen los derechos de autor de los artistas tradicionales en un mundo donde la IA puede crear contenido similar? Son preguntas complejas. La legislación actual sobre propiedad intelectual no está preparada para abordar estos desafíos. Necesitamos un debate abierto Transparente. sobre cómo adaptar las leyes y los marcos éticos para garantizar una distribución justa de los beneficios y la protección de los derechos de autor en la era de la IA. Hablando de beneficios, ¿cómo podemos asegurarnos de que la integración de la IA en las festividades tradicionales beneficia a las comunidades locales? Y no solo a las empresas tecnológicas. Es importante que la tecnología se utilice para empoderar a las comunidades, no para explotarlas. Debemos crear modelos de colaboración que garanticen una distribución equitativa de los beneficios económicos generados por la IA. Por ejemplo, Se podrían establecer fondos de apoyo a los artistas locales. O programas de formación en habilidades digitales. Para las comunidades. La tecnología debe ser una herramienta para el desarrollo social y económico. No para la concentración de riqueza en manos de unos pocos. Y no podemos olvidar el impacto de la IA en el empleo. Si la IA automatiza ciertas tareas, ¿qué pasará con las personas que tradicionalmente se han dedicado a esas labores? Es fundamental que la transición hacia un futuro con IA sea justa E inclusiva. para todos. La automatización puede tener un impacto significativo en el mercado laboral Es importante anticiparnos a esos cambios. y proporcionar a las personas las habilidades que necesitan para adaptarse, La educación y la capacitación continua son esenciales. para garantizar que nadie se quede atrás. La tecnología debe utilizarse para crear un futuro mejor para todos, no para dejar a nadie atrás. Y hablando de un futuro mejor, ¿cómo imaginas que la inteligencia artificial transformará la forma en que experimentamos la cultura en las próximas décadas? Creo que la IA nos permitirá experimentar la cultura de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Mundos virtuales inmersivos. Interactuar con personajes históricos. Personalizar nuestras experiencias culturales de formas completamente nuevas. La IA tiene el potencial de expandir los límites de la creatividad. Y la expresión humana. Suena fascinante. Pero como siempre es importante que abordemos estos avances con responsabilidad y que nos aseguremos de que la tecnología esté al servicio de la humanidad. ¿Cómo podemos garantizar la privacidad de las personas en un mundo donde la IA está recopilando y analizando datos sobre nuestras preferencias culturales? La privacidad es un derecho fundamental. Debemos asegurarnos de que la IA se utilice de manera que respete ese derecho, Leyes y regulaciones claras. que protejan los datos personales y que garanticen la transparencia La confianza en la IA depende de la protección de la privacidad. y la seguridad de los datos. La tecnología no puede ser una excusa para invadir la privacidad. Es importante que las personas sean conscientes de cómo se utilizan sus datos. Y que tengan control sobre su información personal. Necesitamos empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su privacidad. La transparencia y el control sobre los datos son fundamentales para construir una sociedad digital justa. ¿Qué opinas sobre el riesgo de que la IA se utilice para manipular las preferencias culturales de las personas? Es un riesgo real. La IA puede utilizarse para crear contenido personalizado que influya en nuestras emociones. Y decisiones. Es importante ser conscientes de ese poder. Y utilizarlo de manera responsable. La ética en el desarrollo y la aplicación de la IA es crucial para prevenir la manipulación. Y el control indebido. La IA debe utilizarse para promover la libertad de pensamiento, Y la diversidad cultural. no para limitarlas. ¿Cómo podemos utilizar la IA para promover el entendimiento intercultural y la apreciación de otras culturas? La IA puede ser una herramienta poderosa para conectar a personas de diferentes culturas y para ayudarnos a comprender mejor el mundo. Por ejemplo, La IA puede utilizarse para traducir idiomas en tiempo real, para crear experiencias virtuales que nos permitan experimentar otras culturas, de primera mano. para facilitar la comunicación entre personas de diferentes países. La IA puede ser un puente para la construcción de un mundo más conectado. E inclusivo. Son excelentes ejemplos. La IA tiene el potencial de derribar barreras culturales
y de crear un mundo más conectado e inclusivo. La IA puede ser una fuerza para el bien en el mundo si lo utilizamos de manera responsable. ¿Cuál es el futuro de la IA en la cultura? ¿Cómo imaginas que la tecnología transformará nuestras experiencias culturales en las próximas décadas? La IA jugará un papel cada vez más importante en la forma en que experimentamos la cultura. Nos permitirá crear experiencias más personalizadas, inmersivas e interactivas. Nos permitirá conectar con otras culturas de formas que nunca antes habíamos imaginado. El futuro de la IA en la cultura está lleno de posibilidades, y es nuestra responsabilidad guiar su desarrollo hacia un futuro positivo. Para la humanidad. Suena emocionante, pero también un poco abrumador. ¿Cómo podemos prepararnos para este futuro donde la IA estará tan integrada en nuestras vidas? La clave está en la educación. Necesitamos educar a las personas sobre la IA, Sobre sus beneficios. Y sus riesgos. sobre cómo utilizarla de manera responsable. Y ética. La educación es fundamental para empoderar a las personas. Y para garantizar que la tecnología se utilice para el bien común. La educación no solo debe centrarse en los aspectos técnicos de la IA, sino también en sus implicaciones éticas y sociales. Necesitamos formar ciudadanos digitales responsables, que sean capaces de navegar por este nuevo mundo digital con sabiduría. Y discernimiento. La IA está transformando el mundo a un ritmo acelerado, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esa transformación sea positiva. Para la humanidad. Y hablando de transformación, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Puede la tecnología enriquecer la tradición sin borrar su alma? Es la pregunta clave. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para preservar la cultura, Revitalizarla. compartirla, Pero es fundamental que la utilicemos con sensibilidad Respeto. y un profundo aprecio por la esencia de las tradiciones, La tecnología no debe reemplazar la tradición, sino complementarla. Amplificarla. La verdadera innovación radica en encontrar la manera de integrar la tecnología de una manera que enriquezca la cultura, Y la fortalezca. no que la debilite. Y en el caso de las festividades tradicionales, esto significa utilizar la IA para celebrar la creatividad, la historia y la participación comunitaria. Que hacen que estos eventos sean tan especiales. La inteligencia artificial tiene el potencial de llevar las festividades tradicionales a un nuevo nivel. De expresión. Y participación. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ese proceso se lleve a cabo con cuidado Respeto. y un profundo compromiso con la autenticidad cultural. ¿Qué opinas sobre el papel que pueden desempeñar las comunidades locales? En la configuración del futuro de la IA en la cultura. Las comunidades locales deben ser las protagonistas. Son ellas las que conocen mejor sus propias tradiciones, sus valores, sus necesidades. La inteligencia artificial debe utilizarse para dar voz a las comunidades, para empoderarlas, para ayudarlas a preservar su cultura. Y compartirla con el mundo. La IA no debe imponerse desde arriba. Sino que debe surgir de un diálogo abierto Es colaborativo, entre los expertos en tecnología y las comunidades. que mantienen vivas estas tradiciones. La IA debe ser una herramienta para la creación cultural, para la construcción de un futuro donde la tecnología y la tradición se complementen y se enriquezcan mutuamente. Y en ese futuro, ¿qué papel jugarán las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos inspirar a los jóvenes a participar en la preservación y la evolución de las tradiciones culturales? En la era de la IA. Es crucial involucrar a las nuevas generaciones, mostrarles el potencial de la IA para revitalizar la cultura y darles las herramientas para que se conviertan en los futuros guardianes de las tradiciones. Necesitamos formar a una nueva generación de artistas, diseñadores, narradores e innovadores, capaces de utilizar la IA para crear experiencias culturales Significativas. y auténticas. ¿Cómo podemos lograr esa formación? Para formar a esa nueva generación, necesitamos integrar la educación en IA en los programas escolares, crear espacios para la experimentación y la colaboración, y fomentar el diálogo intergeneracional sobre el futuro de la cultura. La IA tiene el potencial de inspirar a una nueva generación a conectar con la cultura de maneras innovadoras. y es nuestra responsabilidad crear las condiciones para que ese potencial se materialice. La IA puede ser un puente entre el pasado, Y el futuro, entre la tradición. y la innovación, Para que ese puente sea sólido, necesitamos construirlo juntos. con sabiduría Respeto. y un profundo compromiso con la autenticidad cultural. Creo que hemos llegado a un buen punto para hacer una pausa. Hemos explorado un amplio espectro de posibilidades y desafíos, y creo que es importante que nuestros oyentes tengan tiempo para procesar toda esta información. Estoy de acuerdo, hemos cubierto mucho terreno. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Volvemos a nuestra inmersión.
En esta parte final, exploraremos ejemplos concretos de cómo la IA ya está revitalizando tradiciones en el mundo. Hemos hablado del potencial, pero es importante ver cómo la IA ya está tejiendo nuevas posibilidades en el tapiz cultural global. Comenzamos con el proyecto IYARI en México, que busca preservar las lenguas indígenas en peligro de extinción. IYARI utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar grabaciones de hablantes nativos. ¿Y cómo se traduce eso en la preservación de la lengua? Con esa información se crean modelos de lenguaje que permiten traducir y generar texto en esas lenguas. Actúa como un traductor y archivo digital al mismo tiempo. Una herramienta poderosa para documentar y revitalizar lenguas que corren el riesgo de desaparecer. Y lo más importante es que el proyecto involucra a las comunidades indígenas en el proceso, empoderándolas para preservar su patrimonio lingüístico. Un ejemplo inspirador de cómo la IA puede ponerse al servicio de la diversidad cultural. Trasladémonos a Japón, donde la IA se está utilizando para revitalizar el arte del bonraku, un tipo de teatro de marionetas tradicional. Investigadores han desarrollado un sistema de IA que analiza los movimientos de los maestros marionetistas. ¿Y qué hacen con esa información? La IA, con ese conocimiento, guía a robots para replicar los movimientos de los maestros con una precisión asombrosa. Es decir, la IA no solo está ayudando a preservar las técnicas tradicionales de este arte milenario, sino que también abre nuevas posibilidades creativas. Exactamente. Permite a los artistas contemporáneos experimentar con el bunraku de formas innovadoras, creando una fusión fascinante entre tradición y vanguardia. Nuestra última parada nos lleva a India, donde la IA se está utilizando para preservar y revitalizar la música clásica carnática. Un equipo de investigadores ha desarrollado un sistema que puede analizar y transcribir composiciones musicales carnáticas. ¿Y cuál es el objetivo final de este proyecto? Crear un archivo digital de este rico patrimonio musical, un recurso invaluable para estudiantes, músicos e investigadores. Pero la IA no se limita solo a archivar, ¿cierto? También se utiliza para generar nuevas composiciones basadas en los patrones de la música carnática tradicional, impulsando su evolución sin perder su esencia. Estos ejemplos demuestran el enorme potencial de la IA para enriquecer y revitalizar las tradiciones culturales en todo el mundo. Y esto es solo el comienzo. A medida que la IA continúa evolucionando, podemos esperar aún más innovaciones que transformen la forma en que experimentamos, preservamos y compartimos la cultura. Un futuro emocionante nos espera, pero como hemos discutido a lo largo de esta inmersión, es crucial que abordemos estos avances con responsabilidad y un profundo respeto por la autenticidad cultural. La IA es una herramienta poderosa, pero es nuestra responsabilidad utilizarla de manera ética y para el bien común. La tecnología debe estar al servicio de la cultura, no al revés. La clave para un futuro donde la tecnología y la cultura coexistan en armonía radica en la colaboración, el diálogo y el respeto mutuo. Necesitamos trabajar juntos para construir un futuro donde la IA enriquezca la cultura y la cultura inspire la IA. Un futuro donde celebremos la diversidad y la creatividad humana amplificadas por el poder de la tecnología. Y con esa visión inspiradora, concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de la IA y las festividades tradicionales. Esperamos que este recorrido les haya brindado nuevas perspectivas e inspirado a reflexionar sobre el papel que la tecnología puede desempeñar en la preservación y la evolución de la cultura. Hasta la próxima. Y que la tecnología siga iluminando el camino hacia un futuro donde la cultura brille con más fuerza que nunca.